Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro precongreso. Agradecemos a todas las personas conectadas en este momento. Estamos en transmisión a través del Facebook Live del Congreso también. Para poder dar inicio, me gustaría pasarle la palabra a la coordinadora general del Congreso, la licenciada Franca Lacarruba. Muy buenos días a todas las autoridades del 8º Congreso Latinoamericano de Psicología ULAPSI Paraguay 2021, compuesto por el Consejo Deliberativo de ULAPSI, a los coordinadores y miembros de la comisión organizadora del Congreso, al director académico de la UNE, entidad coorganizadora del Congreso. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este precongreso con más de 1000 participantes, en el que estaremos presentando 2 mesas, una a la mañana, otra a la tarde, con expositores de excelencia que tanto de Paraguay como del extranjero van a estar dando realce a este evento. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias, licenciada Franca. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Inea Giovanna Silva Arioli. Tu micrófono, Inea, si podés habilitar. Muy buenos días, mi nombre es Inia, saludos desde Brasil. Soy actualmente secretaria general de la ULAPSI, la Unión Latinoamericana de Entidades de la Psicología, que reúne más de 60 entidades en toda América Latina. Quisiera empezar hablando de mi respeto y mi solidaridad con el pueblo latinoamericano en un momento tan difícil para nosotros que vivimos la pandemia de una manera muy cruel, ¿sí? También me gustaría dar la bienvenida a todos y a todas que están compartiendo esas 2 mesas hoy de discusión e invitar a todos que están acá con nosotros a nuestro congreso que tendrá lugar de 3 a 5 de junio, que espero que estemos juntos, ¿sí? Tendremos entonces de 3 a 5 de junio 3 días de intensas discusiones sobre la psicología de América Latina. Produciremos colectivamente una psicología basada en las demandas de nuestra América. Y esperamos que todos y todas puedan estar con nosotros de 3 a 5 de junio en nuestro congreso. Un abrazo y buen trabajo hoy a todos nosotros. Muchísimas gracias, Inea. También me gustaría pasarle la palabra en este momento al señor Sandro González, representante de la Universidad Nacional del Este. Muy buenos días a todos los representantes de la Sociedad Paraguaya de Psicología, a los representantes de psicología de toda América Latina, a los profesionales de la psicología agremiados o asociados a la Sociedad Paraguaya de Profesionales y a los psicólogos no agremiados también, y en fin, a todo público en general. Es un honor para mí participar de tan importante evento como representante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, asentada en Alto Paraná, Paraguay. Hago extensivos los saludos y las expresiones de éxitos para el evento de nuestra señora decana, la doctora Paola Raquel Sánchez de Vergara, en cuya representación estoy en este espacio virtual.
De hecho, que la psicología está ocupando uno de los principales lugares de relevancia dentro de las denominadas ciencias blandas. Entonces, recalcar que la salud emocional de todas las personas es algo fundamental hoy día para propulsar y militar, estar desarrollando cosas, conocimientos dentro de las ciencias duras incluso. Entonces, mis deseos de que sea una excelente jornada, aprovechando las ponencias de los magníficos profesionales de cada área. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, señor Sandro. También queremos destacar la presencia con nosotros. Se encuentra la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, la licenciada Bettina Cuevas. Para dar inicio a esta mesa, le voy a ceder la palabra en este momento al moderador que quedará a cargo, el señor Marcos Ferreira. Buenos días. Yo cumprimento a nuestra colega Franca y en su persona cumplimento a todos los participantes de la apertura de nuestro encuentro. Debo decir que es un placer muy grande estar con vosotros todos aquí en este encuentro de ULAPSI y decirles que lo que ha reunido las personas que están en esta mesa ha sido un pequeño evento, un pequeño simposio que hemos realizado en Brasil el diciembre último. El Instituto Silvia Lane de Psicología y Compromiso Social ha organizado un pequeño simposio y ahí en ese simposio intentábamos adentrar al tema de la manipulación de las subjetividades por medio de procesos y aparatos que se utilizan de inteligencia artificial, lo que sea esto. No estamos seguros de que exista una inteligencia artificial, pero se utiliza esta expresión. Debo decir que para nosotros era algo muy nuevo. No sabemos tratar de este tema, pero reconocemos que este tendría que ser reconocido por todos nosotros como el problema más grande que la psicología tiene que enfrentar en la actualidad en el planeta, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias gravísimas para la constitución de las subjetividades y para las decisiones que las personas van adoptando en relación a la política, a la vida personal, a la vida profesional, y que hoy no estamos seguros de que estemos realmente conociendo lo que está ocurriendo. Con la llegada de las tecnologías cibernéticas, lo que pasa es que ahora mismo podría yo no ser Marcos, podría yo ser otra persona que utilizó una fotografía de mi persona y con mecanismos cibernéticos ha creado una charla y se ha presentado como si fuera yo. Y estamos viviendo esto todo el tiempo, encontrando situaciones que nos colocan siempre la necesidad de checar lo que se está pasando. Bueno, no sabíamos, como psicólogos, nosotros del Instituto Silvia Lane, no sabíamos de estas cosas. Solamente sabíamos que era muy urgente que poniéramos la atención en el tema. E incluso teníamos este problema, porque pensábamos, ¿cómo vamos a poner atención en un tema que no sea la pandemia? Porque la pandemia en Brasil tiene una fuerza impresionante. Estamos hoy con más de 330,000 personas que se han muerto por la pandemia. Casi se puede decir de que 3 en cada 4 muertes podrían ser evitadas, pero no fueron, porque vivimos, además de una pandemia, decimos en Brasil, un pandemonio, que es
vivimos una situación descabida por tener un presidente que nega la pandemia, que dice que no pasa nada, que es una cosa pequeña, y no ha tomado las providencias para enfrentar la pandemia. Bueno, viviendo esto, y ahora, en este momento en Brasil, con un crecimiento impresionante del hambre, siempre nos preguntamos, pero ¿por qué vamos a poner atención en el tema de la manipulación de subjetividades por medio de los aparatos tecnológicos? Lo que pasa es que aprendimos en este proceso que hay un proceso de colonización digital del planeta. Hay un proceso que trata, está en curso, está en marcha un proceso que trata de poner el futuro como algo preso, detenido por el pasado, una repetición de las providencias colonializantes de las naciones más ricas y que se ponen a nos someter a sus procesos. Y ahora no más utilizando armas, no más utilizando fusiles, pero sí utilizando Facebook, Amazon, WhatsApp, lo que sea, herramientas a las cuales nos entregamos ingenuamente. No quiero decir que no tengamos que utilizarlas, pero nos entregamos ingenuamente a ellas, no creamos alternativas a ellas y estamos nos poniendo siempre muy disponibles para ofrecer nuestras vidas para que sean transformadas en datos que van a ser comercializados y que pueden ser utilizados, comercializados y utilizados incluso para las decisiones políticas y pueden garantizar que en el futuro haya mucha facilidad para los más ricos de mantenernos todos pobres en el planeta. Bueno, debo decir que nosotros cuatro que estamos en esta mesa nos reunimos por este evento y además estamos con un libro ya listo, está para ser lanzado, un libro todavía en portugués, con las presentaciones que se han hecho en el Congreso, en nuestro simposio. Tuvimos como 25 eventos preparatorios para el simposio y más 8 personas que han hecho sus ponencias en el simposio. Y en el conjunto de estas charlas todas construimos un libro que estará listo para conocimiento en un mes más, el mes de mayo. Pero debo decirles que las 3 personas que están componiendo esta mesa ya tienen sus capítulos listos en castellano y estarán disponibles para quien quiera leerlos. Ya están en castellano para toda la gente de habla hispánica. Bueno, decía entonces que la cosa más importante que tenemos que tratar como psicología en el planeta sería este tema de la manipulación. Pero en verdad, ¿por qué? Porque estamos tratando de la alienación, de la enajenación de las personas, de las mentalidades, de los sentimientos, de las subjetividades. Y el tema de la alienación tendría que ser considerado como la cosa en que la psicología tiene un aporte más concreto, más específico a ofrecer. Por eso comprendemos que tendríamos que poner el tema de la alienación como central y, bueno, en este momento, la potencialización de la alienación por medio de los aparatos basados en inteligencia artificial. Desde nuestro punto de vista, en el Instituto Silvia Lane, de las personas que están trabajando juntos en este proyecto, que ahora tiene una red en Brasil, tenemos una red en Brasil que ha sido construida junto con el simposio de Silvia Lane, una red que reúne más de 25 organizaciones de psicología en Brasil y más de 600 personas que están en la red. Esta red tiene como nombre provisorio, un nombre temporario,
Red de Combate a la Alienación. Y esta red que tiene incluso en esta mesa a Flavia, que es participante de la coordinación de la red, creo que va a presentar algo. Esta red es un ejemplo de la psicología que adopta un compromiso social, un compromiso con la sociedad para buscar que pongamos atención en las cosas que la psicología necesita ofrecer apoyo a la sociedad para la superación de la alienación, para la superación de la manipulación, para que la inteligencia artificial, lo que sea esto, pueda ser puesta a servicio del desarrollo social. Entonces, termino por aquí mi presentación y voy a pasar la palabra a Luis Enrique, que es nuestro invitado para hoy y que es doctorando. Luis Enrique hace su doctorado en la PUC de São Paulo, en Psicología Social y Sociohistórica, y es miembro de un núcleo de pesquisa, de investigación que hay ahí en la PUC, de estudos sobre trabajo y acción social. Yo pido a Luis Enrique que haga su presentación, por favor. Y muchas gracias por la atención de todos. Judith, ¿yo hizo correctamente de pasar? Bueno, sí, vamos. Sí, ahí está. El micrófono tienes que habilitar, Luis. Sí, agora. Está aparecendo? ¿Aparece? Sí, está en pantalla, Luis, la presentación. Sí. Olá, sou Luis Enrique. Me gostaria de agradecerle ao LAPSI a invitação a apresentar parte de minha investigação doutoral, financiada por CNPq, realizada em PUC de São Paulo e junto ao Núcleo de Estudos do Trabalho e Ação Social. E me gostaria de empezar pedindo desculpas por meu espanhol. Segundo. Sí. Aqui discutiremos brevemente a importância da agenda de investigação sociohistórica ou sociocultural, como preferir, para compreender as psicotecnologias digitais. Hablo de este tema com mais detalhe, como Marcos comentou, em um capítulo do livro que vamos lançar em português e espanhol. O termo psicotecnologias digitais se utiliza actualmente de forma muito ampla e não sempre com os mesmos significados. Assim, la definirei como produtos del trabalho humano que generalmente tomam a forma de mercancias e serviços e que, por lo tanto, são úteis e contêm o valor de câmbio. Elas atuam como um conjunto cada vez mais articulado de, primeiro, infraestruturas, como cables transoceânicos, satélites, data centers. 2. Maquinarias digitais, como smartphones, computadoras diversas, sensores, etc. 3. Softwares, como sistemas operativos, aplicações, inteligência artificial, etc. 4. Enfoques, teorias e técnicas, como as ciências cognitivas, o microtargeting e a experiência do usuário e o desenho de interfaces. E 5. Por abaixo e dando sustentação, governos, forças armadas, fundos de inversão e corporações oligopólicas, cujo objetivo é, em grande medida, modular tanto a subjetividade como a atividade do ser social,
apuntando principalmente a la reproducción del sistema capitalista. Así, la cuestión general e introductoria de nuestra investigación es cómo estas psicotecnologías median y actúan como nexo entre la base de producción y consumo social, su superestructura cultural, jurídica, simbólica, etc., y la conciencia de los individuos. Es decir, cómo la mediación de estos elementos por estas tecnologías construye y significa una realidad humano-social en constante expansión, y, por tanto, cómo configuran nuestras subjetividades. Ciertamente que esta interacción de estos elementos no se puede por encima o a margen de la historia y sus conflictos, y, por tanto, entendemos e estudiamos este fenómeno como parte de la dinámica capitalista. Mira, que pasa é que cada vez mais formas de nexo entre indivíduo e sociedade se dão através de um sistema de imagens e outras interfaces al que eu acedo de maneira mercantilizada em um retângulo de metal e vidro, um smartphone, que hace que um automóvel, uma persona ou um objeto físico ou digital apareça frente a mim para que pueda lograr com eles algo que antes eu queria. Assim, pues, o primeiro ponto desta agenda, seu ponto de partida, em verdade, são as determinações materiais e econômicas das psicotecnologias. Como elas se põem no mundo e qual é sua função no sistema econômico. Sem dificuldade, a investigação nos permite afirmar que entre as principais funções que exercem, a mais determinante é de contribuir com a aceleração do ciclo general de valorização do capital. Em um entorno altamente competitivo, estas novas tecnologias, através da datificação mercantilizada do ser social, é decir, uma interpretação da sociabilidade matematicamente pretendida, aumentam a quantidade e a qualidade da informação em forma de dados para a toma de decisões sobre que produzir, com que meios, para quem e como efetuar o consumo. Com isso, se reduz o tempo em que o capital, em forma de mercancias almacenadas, permanece ocioso hasta que pode ser comprado e devuelto como dinheiro valorizado em las manos de seus inversionistas. Em la medida em que o capitalismo, por um lado, é incapaz de aumentar a produtividade e, por outro, produz mercancias em excesso, as psicotecnologias são indispensáveis para que o sistema siga desplazando suas contradições. Certamente, este desplazamento depende de que as psicotecnologias atuem também como meio de controle psicossocial, mantendo a los indivíduos em uma pseudoconcreticidade, creyendo que sua autorrealização se produz através do consumo e não através do trabalho, e tendo sua capacidade de compreender a realidade distorsionada e atrofiada, como comentou Marcos. Por supuesto, não estamos dizendo que os indivíduos sejam vítimas ineludíveis deste processo, porque, como veremos, estas intenções do capital se enfrentam com o lado ativo e criativo do ser social, criando novas contradições. Pero es hecho que quanto mais dados, melhor é o diferencial competitivo entre as empresas e, potencialmente, maior é seu lucro, seus benefícios. E, no caso específico das psicotecnologias, esta intenção só se realiza se pode captar a máxima atenção interativa de los indivíduos, uma tarefa impossível sem o uso dos enfoques psicológicos behavioristas, como veremos. Finalmente, quando insistimos em las determinações econômicas, não queremos dizer que sejam as únicas, sino que há que subrayar sua importância e não pode omitir-se nem romantizar-se. O segundo ponto se refere à base epistemológica e teórica que justifica e inspira as psicotecnologias digitais.
De forma muito resumida, nos referimos à fábula do indivíduo liberal como núcleo sagrado da sociedade, a suposta capacidade deste indivíduo de possuir conceitos a priori, a centralidade do pensamento lógico formal e utilitário, estes como resultado da divisão do trabalho intelectual e manual. Como resultado destas crenças, o campo teórico articulado em torno das chamadas ciências cognitivas desarrola essas tecnologias para indivíduos reificados, objetificados e matematizados. Não para um ser social poderoso e livre em suas capacidades e necessidades sociais, sino para el homo econômicos. E, finalmente, utilizam a dimensão probabilística, matematizada da praxis humana como um truco ilusionista para ocultar as causalidades históricas e sociais como formadoras de necessidades e contradições humano-sociais. Neste último ponto, chamo atenção sobre a sociofísica de teóricos como Alex Pentland, como a crença de que nosso comportamento pode explicar-se e tem origem por las leis de la física. Isto pode parecer pouco provável, pero esta é uma das escolas dominantes em las ciências cognitivas. O terceiro ponto de nossa agenda en el estudio de la tecnicidade es la tecnicidade destes artefatos, não como tecnologias neutrales, que não lo são, pero como expressão, objetivação de las intenções de reprodução capitalista e de la contradição entre valor de uso e valor incrustado em las mercancias, como comentamos em los dois pontos anteriores. Deste modo, nosso sistema de necessidades se reduz a lo que a psicologia do comportamento denomina de usos e gratificações, um critério de medida válido para um ser social e sua realidade objetificada, cosificada. Aqui, a autorrealização em la sociedade se tritura e se reemplaça por peças de tarefas gratificantemente cumpridas, como em la gamificação. Precisamente porque é uma forma de empobrecimento da humanização, o compromisso do usuário só pode obter-se mediante técnicas de marketing conductual basadas em las desencadenantes, refuerzos, prestações e hábitos artificiais. O valor de uso, a utilidade de los produtos não é, em palavras de seus teóricos, autoatualizar o indivíduo, sino rascar como picação, a picação que uma necessidade provoca em nossos estados neuropsicológicos. Em la literatura, deixam claro que a ideia é driblar a racionalidade e a autoagência para conseguir ventas. Por isso, nas palavras de Roger McNamee, capitalista de riesgo e um dos primeiros acionistas do Facebook, cada pixel de cada pantalla, de cada aplicação da internet se ha ajustado ao máximo de persuasão. Como elemento central das psicologias, das psicotecnologias, o design da experiência do usuário é uma articulação meticulosa de los estímulos e recompensas e da eleição, hierarquia, apresentação e navegação de los contenidos, assim como de determinadas atividades de seus produtos, cujo objetivo é conseguir que o usuário permaneça conectado e comprometido durante o maior tempo com a maior frequência possível, e assim que os dados surgem. O fundador de Apple, Steve Jobs, insinua nossas hipóteses sobre a complexidade psicossocial da interface do usuário quando disse que o design não é só a aparência e o aspecto. O design é como a coisa funciona. Em definitiva, em nossas hipóteses, a interface do usuário atua como novo meio de sociabilidade, trabalho, construção de realidade, de las dimensões subjetivas e externalidades do ser social, como campo e pletor de signos, significados e ideologias de reprodução social. 2. Os psicólogos actuariam
como parte de la intelectualidad orgánica en las ciencias cognitivas, una fuerza laboral cuya capacidad sería de coproducir mercancías digitales que también actuarían como mediaciones de control social. 2 3. minutos, Luis Henrique. Ok. Disparadores y hábitos operables en parte desde las teorías de la psicología social y de comportamiento, dirigidos a un público específico, donde la computación estatísticamente podría inferir una mayor probabilidad de una salida, un output, previamente desejado, una compra, una acción política, un estado emocional. Finalmente, el último tema de nuestra agenda de investigación propuesta no podría ser otro que la cuestión de las metodologías a emplear para esta investigación. En este breve espacio de presentación, solo podemos lanzar algunas preguntas, como ¿cómo es posible que la psicología, junto con otras ciencias sociales, puede iluminar con lentes dialécticas y históricas las potencialidades y amenazas explotadas por la intelectualidad orgánica de las ciencias cognitivas? ¿Cuál es el lugar de las metodologías cualitativas frente al Big Data y la inteligencia artificial como formas de aprender al real? ¿Es posible utilizarlos críticamente? Actualmente, incluso, ciertos enfoques críticos en las ciencias sociales ya utilizan el Big Data y la inteligencia artificial para su investigación, especialmente en meta-análisis. Portanto, depende de nosotros perguntarnos cuándo y cómo vamos a incorporar críticamente estas herramientas. Gracias. Muy bien, Luis Henrique. Como vimos, Luis Henrique confirma nuestra evaluación de que la psicología sea fundamental para la organización que hoy toma el capitalismo. Y para eso estamos aquí, entonces, proponiendo el debate con todos y todas. Por favor, Flávia Fontana, que hablará en portugués. Flávia hablará en portugués muy despacio y nos permitirá, entonces, una visión de su abordaje. Flávia es estudiante de graduación en psicología, es formada ya, es graduada ya en design y tiene mucha experiencia con el tema que estamos tratando. Por favor, Flávia. Disculpame, Flavia, un minuto nada más para dar aviso. Estamos transmitiendo en Facebook a través de la fanpage del Congreso de ULACSI, desde la página de ULACSI y desde la página de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Quienes están viendo a través de la transmisión de Facebook Live, les pedimos que las preguntas las escriban en el chat de la transmisión, que nosotros le estaremos haciendo llegar a nuestros expositores. Gracias. Gracias, buenos dias. Me sinalizem se vocês estão vendo, por favor. Sim, estamos vendo. Sí, se está viendo bien. Bom, agradeço o convite do Marcos e da ULAPSI. Me desculpem por não apresentar em castelhano, mas eu achei mais seguro apresentar em português mesmo. Bem devagar, por favor, Flávia. Como o Marcos mencionou, eu venho da área de planejamento estratégico digital e eu também participo da comissão executiva da rede de manipulação de subjetividades, o enfrentamento à manipulação, que nós formamos a partir do simpósio que o Marcos mencionou. E eu também, me digam se mudou a tela. Mudou. E eu também represento o IPABC, que é um instituto voltado para a formação continuada em uma perspectiva crítica da psicologia. É o Instituto de Psicologia do Grande ABC. E eu sou coordenadora do LAPSITEC, que é um laboratório que nós iremos lançar oficialmente em junho, que é o Laboratório de Estudos Livres em Psicologia e Tecnologias. Bom, dentro da atual sociedade, que ela é modulada pelas tecnologias de informação e comunicação, que eu vou falar bastante como sendo as TICs, a construção das subjetividades ela é atravessada pelas mídias e ferramentas sociais que interferem diretamente nas nossas vivências. Então, para iniciar, eu trouxe o conceito de subjetividade
como sendo a complexa constituição comportamental do indivíduo, marcada pelas suas experiências de vida, onde os seus comportamentos são selecionados a partir da sua adaptabilidade ao ambiente e somados como aprendizado em uma dimensão social, onde essa sujeição não ocorre de uma maneira singularizada, mas o sujeito ele se constrói ao construir o seu entorno e vice-versa. Além disso, a subjetividade ela passa pelo contexto do sentido do trabalho. A partir do momento que nós entendemos que no feudalismo existia uma vivência de um homem grupal, onde o trabalho ele era coletivo, para e por a comunidade. E após a Revolução Industrial, essas atividades começaram a ser individualizadas e automatizadas, fazendo com que existisse uma mão de obra capitalizada em uma hierarquia econômica e social. Então, agora, na atualidade, nós acreditamos que estamos cada vez mais conectados com as pessoas, devido a essa universalização das tecnologias enquanto técnicas, mas, na verdade, nós apenas ocupamos um espaço solitário em um ambiente virtual. Isso se dá porque, ao longo dos tempos, foi se construindo uma utopia ingênua que foi amparada pelo neoliberalismo econômico. Então, dentro desse fluxo intenso e infinito de informações que nós emitimos e recebemos nas TICs, acontece que nós não somos capazes de codificar e vivenciar essas experiências nas comunicações por completo, porque além de nós sermos seres coletivos em um ambiente virtual individualizado, existe uma redução da capacidade cognitiva de nós assimilarmos esses conteúdos devido à escassez da atenção que ela deveria estar voltada à aprendizagem e apreensão desses conteúdos, de maneira que nós conseguíssemos discriminá-los e julgá-los de acordo com a nossa própria moral e liberdade. Mas nós acabamos, então, ocupando um espaço solitário em um ambiente virtual. Isso acontece porque os sistemas de análise das redes operam individualmente, porque eles nos recomendam conteúdos que incentivam ações e a partir de uma justificativa de que isso é feito para otimizar as nossas experiências e até facilitar a nossa vida. Porém, o que acontece é que, com isso, nós acabamos gerando conteúdos que são comercializados ao tomarmos menos decisões. E, com isso, nós somos levados a aceitar e até normalizar determinados temas que vão ser evidenciados de acordo com os algoritmos de controle através de uma forma de ranqueamento. Então, dentro disso, nós conseguimos começar a perceber que existe um recorte, é preciso ser feito um recorte das desigualdades que são implícitas nessas relações, porque existem diferenças que são substanciais no ambiente de uso desses sistemas entre as camadas sociais, as faixas etárias, culturas e modos de subjetivação. Existe uma normativa de que as TICs são democráticas e igualitárias porque elas garantem um acesso gratuito à informação. Mas essa premissa ela não se sustenta quando nós observamos que, por ser um ambiente de produção intensa de conteúdo e discursos, esses discursos podem ser interpretados das mais variadas formas. Então, há essas barreiras sociais no uso das próprias plataformas. Isso se dá porque existe um oligopólio que constituem as TICs, e essas empresas elas vão influenciar o modo de consumo dos produtos digitais. Também existe um alto custo para se ter acesso ao serviço da internet, pelo menos esses dados que eu estou trazendo é com relação ao Brasil. E também tem a questão da problemática da localização geográfica, porque nem todas as regiões no Brasil possuem investimento empresarial em infraestrutura para suportar o cabeamento em territórios rurais ou lugares que estão muito mais distantes dos centros urbanos. Então, um outro fragmento para a gente entender isso é que o uso das TICs ele também está diretamente relacionado à faculdade cognitiva dos indivíduos, que, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, seria com relação ao conhecimento do uso dessas plataformas, acesso à linguagem letrada, nível de instrução,
escolaridade e letramento digital. Então, quando nós pensamos que o fragmento da população que detém esses recursos cognitivos são os mais escolarizados e, portanto, os que mais acessam as redes. Quanto mais nós usamos as plataformas, mais acumulamos uma prática que ela vai nos possibilitar uma maior compreensão desses conteúdos. Então, essas classes sociais são mais privilegiadas pela maneira dos usos, que vão ser usos mais diversificados, mais plurais e também mais intensivos. Por outro lado, os usuários com menor capital financeiro e cognitivo comumente são os que têm uma prática de uso mais restrita, e isso faz com que nós intensifiquemos as exclusões. Então, a privação de acesso às redes por essas populações socialmente marginalizadas, que são os analfabetos, os menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados, faz com que as adversidades que são vivenciadas por esses indivíduos sejam repetidas nos ambientes virtuais. Então, as TICs não produzem por si só as exclusões que já existem na sociedade, mas elas reproduzem, fazendo com que elas também sejam mais um subproduto das classes dominantes. Então, essas dinâmicas de funcionamento das plataformas de mídias sociais, elas funcionam a partir do oferecimento de um gatilho, que vai nos levar a uma ação, que nos leva a uma recompensa, e aí existe um manejo algorítmico para que exista repetição dessas dinâmicas. E essas dinâmicas vão resultar em comportamentos de produção e consumo, nos tornando os prosumers, que é a junção das palavras em inglês producer e consumer, que é produtor e consumidor, que é aquele que produz e consome o que produz e consome e vice-versa. Foi um termo criado por Alvin Toffler, em 1980, dentro do sistema fordista, porque começou a existir uma exigência de uma maior personalização dos produtos e serviços. E o consumidor começou a ver que ele estava mais apto a solucionar os seus problemas sozinhos, já que ele não dependia mais dos serviços de montagem terceirizados. Hoje, os prosumers, eles não apenas consomem conteúdos, mas constroem e propagam opiniões sobre esses conteúdos, interferindo na decisão de outros usuários, fazendo com que essa ação ela seja alvo das grandes empresas, que vão criar estratégias competitivas de vendas, assim como também existe a possibilitação de um controle informacional. Isso, por exemplo, nós vimos no escândalo das eleições de Donald Trump, que ele foi acusado de roubar e manipular dados dos usuários do Facebook para ganhar as eleições. Então, se antigamente nós tínhamos o conceito de poder disciplinar do Michel Foucault, através do panóptico, onde um observador observa um grupo, mas o grupo não percebe que está sendo observado, hoje, o conceito da sociedade de controle do Gilles Deleuze, ele cabe muito melhor, porque nós conseguimos entender que o poder das instituições foi diluído a tal ponto que ele vai poder atuar em qualquer esfera social e ambientes virtuais, de maneira a garantir a manutenção do controle sobre os corpos, que agora, além de continuarem sendo vigiados, vigiam-se uns aos outros. E aí acontece a modelação desses comportamentos. 2 minutos mais, Flávia. Nós podemos observar dentro das patentes algorítmicas do Facebook que nós somos controlados através das nossas emoções. Existem algoritmos feitos para analisar emojis, palavras que nós escrevemos, e isso vai acontecer com que todos esses nossos comportamentos sejam rastreados, coletados e analisados. Então, isso envolve também o uso de sensores dos nossos dispositivos, como o GPS, o microfone, a câmera, etc. Eu vou ter que avançar um pouquinho devido ao tempo. Então, nós acreditamos que os conteúdos são personalizados e feitos sob medida, mas, na verdade, não é assim. Existe toda uma dimensão feita para que nossas atitudes sejam comercializadas, e tudo que nós doamos nessa vitrine virtual, seja mercantilizado e capitalizado. Dentro disso, a gente precisa pensar se as nossas ações, direitos e liberdades são mesmo respeitadas e protegidas nas TICs.
Muitas vezes os termos de uso dos aplicativos não dizem com clareza que as nossas informações são compartilhadas entre as empresas. Então, o que a tecnologia, o que a psicologia tem a ver com essas tecnologias e tudo que vem sendo feito com relação ao controle? Eu trouxe algumas sugestões. Nós precisamos nos aproximar das pessoas enquanto categoria, desconstruindo uma visão de poder que existe nessa relação da psicologia e da sociedade, praticando uma psicoeducação sobre o papel ético e a responsabilidade social do psicólogo, que tem o seu dever de ancorar toda a sua prática no código de ética e atuar de uma maneira ativa para que essas contribuições deem retorno na sociedade. Uma primeira sugestão para começarmos a refletir sobre isso seria refletir, denunciar e reagir pelo próprio contexto pandêmico, onde nós estamos utilizando teleatendimento, onde estamos formando profissionais através do ensino remoto. E nós devemos estar atentos para os riscos dos nossos dados sendo usados nessas plataformas. Além disso, devemos manter um alerta para a sociedade, reconhecer que nós estamos sob uma crise planetária de controle social, exercida por empresas de grupos restritos, que mantêm a soberania no controle de nossos dados e uso das tecnologias, e que também exercem um controle no Estado, que igualmente pode se beneficiar das manipulações das tecnologias pela ligação direta com uma classe dominante que desumaniza e fragmenta a democracia. Além disso, existe uma preocupação com relação às populações vulneráveis, onde nós devemos apontar as produções de conteúdo dentro dos estatutos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. E ainda assim, nós devemos vigiar a nossa própria prática de produção de conteúdo, e que deve ser feita dentro de uma lógica que seja democrática, emancipatória e não patologizante. Por último, ampliar o nosso campo de pesquisas, entendendo a respeito das TICs e os seus funcionamentos, a fim de que consigamos manter uma posição de resistência e enfrentamento frente às desigualdades produzidas nesses meios. E, além disso, formar redes de comunicação populares e livres, que sejam discutidas e construídas coletivamente, que é o que estamos fazendo aqui, o que fazemos com a nossa rede no Brasil. Então, para finalizar, essa discussão ela está longe de chegar num ponto conclusivo e eu acredito que não deva existir um ponto final, porque as TICs e o controle social estarão sempre numa constante mudança e aprimoramento. E, além disso, como disse o Marcos, não é proveitoso nós sustentarmos essa ideia de aniquilar as tecnologias ou agir contra elas, mas sim buscar compreendê-las para informar, conscientizar e denunciar os riscos e trazer essas alternativas de uso. Um norte que nós podemos ter guiado para a ação é refletir com a frase de Roberto Fasciani, que foi um engenheiro italiano, que em 1998 ele escreveu: nenhum instrumento ou tecnologia inventada pelo homem pode ser intrinsecamente positivo ou negativo, certo ou errado, útil ou perigoso. É só a utilização que disso se faz e pode ser julgada com regras éticas. Graças. Muito obrigado, muitas gracias, Flávia, por sua apresentação, que nos alerta para a importância de estarmos atentos, vigilantes e, sobretudo, disponíveis para investigar o que se passa e ver a forma como vamos submeter estas tecnologias a los interesses humanos. Passamos diretamente a palavra agora a André Guerra, que é doutorando em psicologia no Rio Grande do Sul. E então, vamos, André, por favor. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias también por la invitación, por estar acá con nuestros compañeros de Latinoamérica. Es un honor para mí en este momento muy difícil para todos nosotros, especialmente desde acá, desde Brasil. Entonces, muchas gracias. En virtud del tiempo, yo voy a restringir a unos aspectos centrales de una discusión que yo he hecho en el libro que Marcos ha citado inicialmente y que en breve todos ustedes podrán tener en manos. Me gustaría mucho poder compartir con ustedes, nuestros compañeros de Latinoamérica, las discusiones que aporté
en este texto. Bueno, yo gustaría de apuntar solamente algunas cuestiones objetivas de la discusión que yo promoveré, que se trata de la distinción entre la importancia de nosotros de psicología, intentarmos enfrentar los problemas de la dominación contemporánea, la dominación digital, a partir del paradigma de la autodefensa y no a partir de lo paradigma de la heterodefensa. Bueno, mi objetivo central es invitarlos a reflexionar sobre el papel de la psicología en este contexto de una dominación que no se hace más por la coerción del cuerpo, o sea, una coerción desde afuera, pero es una dominación que se hace desde dentro de lo propio sujeto dominado. Entonces yo creo que la naturaleza de la dominación contemporánea es extremadamente involucrada con las técnicas, como nuestros compañeros hablaron, de la propia psicología, pero de una psicología que se produce justamente como elemento de control y de dominación, y no como elemento de emancipación. Pues bien, yo quería apuntar sobre este punto, sobre esta discusión, 3 puntos. El primero es o que sería una praxis distintiva que se vuelta para la autodefensa de los sujetos y no una praxis que se vuelta exclusivamente para la heterodefensa de los sujetos en dominación. El segundo punto es la centralidad de la subjetividad en la dominación contemporánea. ¿Por qué la subjetividad es tan importante? Y cómo que se da la dominación a través de la subjetividad. Y el tercero y último punto es que la autodefensa, y a la autodefensa teniendo en vista el sujeto y la subjetividad, debe atacar centralmente la naturaleza mediática del capitalismo, o sea, la dominación a que nosotros estamos sometidos es una dominación mediática. Bueno, el primer punto, todas las discusiones que nosotros empezamos en las ciencias sociales críticas que se ponen contra la dominación que se hace contemporánea, la dominación digital, tienden a caer en lo que yo pienso ser una trampa, que es encontrar medios de proteger los sujetos de la dominación, pero, o sea, una heterodefensa, pero no promover medios de los propios sujetos se defenderen de la dominación. Entonces, muchas veces nuestros compañeros de otras áreas, por ejemplo, del derecho, piensan o desde la política administrativa del Estado en medios de restringir el poder de dominación, contener el poder de dominación, circunscribirlo en determinado campo con reglas más justas o menos injustas. Pues bien, esta perspectiva de heterodefensa, que es muy importante y necesaria, no estoy acá haciendo ninguna evaluación idealista juvenil, no es de lo que se trata. Es muy importante que estas medidas se hagan, pero no son suficientes
porque esto ataca la abrangencia del poder de dominación, pero no la ataca la naturaleza esencial de la dominación en sí misma. O sea, en determinados momentos la heterodefensa puede proteger los sujetos, pero no completamente, porque a cada paso que se da, la dominación se desenvolve, se expande, crea nuevas formas de expresarse y siempre estará a espreita. Los sujetos permanecen constantemente vulnerables a esta dominación. Esta es lo que yo quiero decir con la distinción entre autodefensa y heterodefensa. Heterodefensa es una defensa que se produce de cima hacia abajo y no de abajo hacia cima, como nos enseñan nuestros compañeros de México. Es importante que las propias personas protegidas sean capaces de, por sí mismas, enfrentar la dominación, porque solamente así nosotros estaremos en contacto con la naturaleza esencial de la dominación. Pues bien, este es mi primer punto. El segundo punto es la centralidad de la subjetividad en la dominación contemporánea. Y acá traigo las obras de pensadores magníficos, como por ejemplo Martín Baró, como por ejemplo Fernando González Rey de Cuba, que hace muchos años ya descubrieron que en el capitalismo el poder no se puede ejercer sin la connivencia, sin la participación de los propios sujetos sometidos. Ellos no por acaso identificaron hace muchos años antes de la dominación digital, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, identificaron la naturaleza mediática del capitalismo como el fulcro, el centro de la dominación. Estos pensadores nos auxilian a comprender que desde el polo de la sociedad, el sujeto hace parte de la dominación que se impone. Entonces, nosotros podemos pensar muy claramente en la siguiente cuestión que atinge a todos nosotros de la grande patria latinoamericana. Muy bien, las fake news que llegan a las personas convierten en nuestros adversarios, en nuestros enemigos, no solamente las personas de afuera, pero también las personas cercanas de nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Ellos se convierten en adversarios, en enemigos, no solamente de nosotros, como de sí propios, con prácticas suicidas, por ejemplo, pensando en la pandemia. O sea, si nosotros faltáramos nuestro arsenal solamente para las cuestiones objetivas y sociales, desconsiderando el producto subjetivo que es parte de esta dominación, nosotros no podremos comprender lo que está se pasando en el mundo. O sea, mi abuela puede, al leer una información, contrastar conmigo y yo le explicar que es falsa, que no es verdadera. Cognitivamente ella puede comprender, pero no necesariamente afectivamente, corporalmente, ella dejará de creer, de desear creer. Há un querer creer que es espalhado por toda la sociedad a través de una
de um tipo de subjetividade contemporânea que não é uma subjetividade crítica, não é uma subjetividade cética, é uma subjetividade crédula e, portanto, ingênua. Ou seja, nós quedaremos por todos los siempre, mentira após mentira, tentando desvendar para as pessoas que elas estão enganadas, pero jamás poderemos hacer las personas superar la enganación si nosotros no abordarmos el fundamento que permite que la creencia esté entrañada en la subjetividad. O sea, 2 minutos mais, André. O sea, la subjetividad es la que es cuestión central de la dominación. Esta subjetividad que no es escéptica, mas sí crédula. Y esto es la naturaleza y la importancia de la centralidad de la subjetividad. Y por último, el tercer punto es el compromiso de la psicología en enfrentar justamente la naturaleza mediática del capitalismo. O sea, los periodistas nos enseñan que nosotros, para comprender un fenómeno o comprender un facto, debemos seguir el dinero. El mismo dinero que sustentaba los medios de comunicación viejos son el mismo dinero que sustenta los nuevos medios de comunicaciones. O sea, a pesar de la dominación contemporánea ter mudado, ella mudó de forma, pero no de conteúdo. Entonces, nosotros no tenemos que atacar solamente los nuevos medios de comunicación. Esto es importante, sí, pero debemos también atacar la naturaleza del poder mediático. Por fin, para encerrar mi participación, si nosotros no creáramos una sociedad que sea capaz de autodefenderse, de sujetos que sean capaces de autodefenderse, nosotros nunca seremos capaces de construir una sociedad en que nadie precise defenderse. Muchas gracias. Muy bien, André. Agradecemos su participación sobre la importancia de la construcción de mecanismos de autodefensa de la gente frente a los mecanismos basados en inteligencia artificial. Judith, ¿quieres dar una orientación o empezamos ya con las cuestiones que llegaron por Facebook? Sí, Marcos, antes de las orientaciones, nos gustaría mucho saber y que nos coloquen en el chat de las distintas transmisiones en vivo que tenemos, desde dónde nos están viendo, de qué ciudad, de qué país, para saber más de nuestros invitados que nos están viendo, porque tenemos 900 inscritos en el precongreso, Marcos. Excelente. Entonces, podemos pasar a las preguntas. Muy bien. Empezaré con la última charla de André, porque tiene una cuestión que me parece importante para ti, André, que es lo siguiente. Si cuando tú hablas en autodefensa, no estás centrando la atención en individuos. O sea, que la autodefensa tendría que ser más colectiva que individual. Y la pregunta trae lo siguiente. Al ser las redes sociales empresas privadas con los contratos establecidos de forma unidireccional, para precautelar a los usuarios, ¿cómo se podría, desde la psicología sociopolítica, por ejemplo, enfrentar este asunto? Y entonces sigue con una cuestión para André. Bueno, la primera parte puede ser contestada también por Flavia y Luis Enrique, pero sigue para André con este tema de la individualización de la autodefensa. Marcos, déjame presentar las dos, porque entonces abrimos para los miembros todos de la mesa. ¿Puede? ¿Puede repetir la segunda parte de la pregunta, por favor? Si quieres leerla, búscala en el chat. Está ya en el chat. Gracias.
Bueno, la otra cuestión que nos ha traído Karina Pérez, que está haciendo en la sociedad paraguaya el puente para que lleguemos a las cuestiones. Hay una pregunta que es, ¿cuál debe ser el rol de la psicología social, el papel de la psicología social frente a los planes de desestabilización instaurados en América Latina por Estados Unidos? Las personas están influenciadas por las falacias y manipulación de los medios de comunicación vendidos, justificadores de torturas, masacres, gobiernos de factos, 3 puntitos. Y hay una otra cuestión que presentaré ya. No, creo que era la misma. Si precisas aclaración, André, si quieres que alguien te esclarezca lo que está preguntado, pero creo que está ahí bien puesto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, vete tú, André, para que estás citado. Bueno, yo agradezco mucho la pregunta, que es la pregunta fundamental. Yo creo que justamente esto es la trampa que nos cercea a todos nosotros, que es el individuo y la sociedad. Y por eso que yo fiz cuestión de traer para acá las contribuciones de Fernando González Rey, que nos muestra y nos apunta que nosotros debemos nos desemplazar de la perspectiva ideológica de construcción de los sujetos o como exclusivamente como social, estructural, externo o como sujeto individualista, biológico, restrito a su cuerpo. González Rey va a nos enseñar que la subjetividad y lo individuo es una relación, no es un ente apartado del todo, es una relación intrínseca al mundo. O sea, cuando nosotros tomamos la subjetividad individual para abordarlo, nosotros estamos actuando sobre la sociedad también. ¿Y cómo debemos hacer esto? Las empresas, las compañías, las corporaciones, obviamente, desde ellas no podemos esperar nada. Pero nosotros como psicólogos no podemos también restringirnos a las intervenciones que no consideran la relación inmediata con los sujetos, con las personas, que son las consecuencias de las relaciones sociales. Marx nos enseña que una persona es la suma de sus relaciones. Entonces nosotros en cuanto psicólogos tenemos contacto con esta parte de la sociedad que es el sujeto. Y nosotros a través de la educación, a través de la discusión, a través de la psicoeducación que sea, precisamos participar de la construcción de colectivos, de relaciones en escuelas, en grupos, en sindicatos, y traer para dentro de allá no solamente discusiones formales sobre las estructuras que dominan los sujetos, pero traer para allá una discusión ético-política que sea capaz de hacer con que los propios sujetos tornense instancias, fuentes de resistencia, no solamente para sí, mas para todo lo contexto en lo cual ellos y ellas están inseridos. Yo creo que es un poco por ahí que yo pienso esta cuestión. Gracias, André. Pregunto bueno, tenemos las dos cuestiones, hay una tercera que ha llegado, pero quería preguntar a Flavia y a Luis Enrique si quieren hacer algún comentario sobre las dos, sobre una de ellas.
Flávia, quer começar? Eu tenho um ponto só, né, para completar o que o André falou, porque a gente está bem alinhado, né, nessa questão, que seria trazer a importância que eu sempre falo de conhecer o funcionamento das TICs e dos algoritmos. As patentes do Facebook agora elas estão disponíveis, né? Estão tendo, inclusive, alguns acordos judiciais sendo feitos. Então, acho que um primeiro momento seria a gente sempre buscar conhecer como é o funcionamento dessas redes e a análise dos dados. E, a partir disso, começar a questionar a nossa própria prática. Por exemplo, que tipo de plataforma nós vamos usar para fazer o teleatendimento, que agora vem sendo feito devido ao contexto da pandemia em ambiente remoto. Sabendo que algumas plataformas nós temos isso aberto, o que elas fazem com a análise dos nossos dados e nossos dados. Como que funciona a ética e a segurança, tanto para o paciente, claro, mas para o psicólogo. Então, acho que seria mais esse caminho que eu diria. Conhecer, estudar e deixar de normalizar um pouco a forma que a gente normaliza esses usos. Gracias, Flávia. Ratito nada más, Luis. Nada más para decir que Flávia ha subrayado la importancia de que cada profesional, cada persona, busque comprender las reglas de funcionamiento de las plataformas, incluso para pensar la protección de las otras personas con quien trabajamos. Muy importante eso, porque subrayo yo que hay una práctica permanente de grabación de todo lo que hacemos, de todo lo que nos dicen las personas con quien trabajamos. Y hay ya algunas herramientas que permiten que podamos conversar en Internet sin sermos grabados, al menos sin sermos grabados por Estados Unidos. Nada más. Dale, Luiz Henrique, por favor. Vou me fixar na primeira pergunta sobre o papel da psicologia social frente aos planos de desestabilização de Estados Unidos através das manipulações dos meios de comunicação. Mira que esta é uma pergunta antiga, né? Esta pergunta se pode fazer há 10 anos atrás, 30 anos atrás, antes do surgimento da internet. E a resposta é também antiga. E foi desarrollada por nossos heróis latino-americanos, em geral, e em especial os líderes da psicologia do passado, como Baró, como Silvia Lane em Brasil, que é, primeiro, estar ao lado das lutas populares. É o papel da psicologia social, estar ao lado das lutas populares. Além disso, fazer o debate com os psicólogos. Sim, isso é importante, pero, assim como falou Flávia, pesquisar o fenômeno das manipulações digitais, porque temos que ir adelante de isso. É exatamente o que estamos fazendo acá e no simpósio de Silvia Lane, em dezembro. Ir além de julgamento moral superficial do fenômeno de manipulação. Sim? E também não podemos ser ingênuos. O combate contra essas manipulações digitais não é cognitivo, não é uma questão de esclarecimento. Vou te dizer a verdade, e a pessoa diz, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Não é assim, porque a verdade não está pronta, ela se constrói nas lutas populares e é lá que devemos estar. Muy bien, me gustaría hacer un pequeño comentario antes de llegar a la próxima cuestión, que es, aunque la comprensión que ha expresado André Guerra sobre esta falsa distinción entre sujeto y colectividad, basada ahí en nuestro querido Fernando Rey,
Importa que nos lembremos, André, vea se estás de acordo. Importa sempre lembrar que a cada momento, cada um de nós está tomando decisões de caráter estratégico e tático. E nossas decisões tendrían que apuntar sempre nesta direção que está indicada por Luis Henrique, que é a formação de colectivos. Não há possibilidade de enfrentar problemas tão grandes como os que estamos tratando aqui, sem que organicemos colectivos. Por isso, criamos aí em Brasil a rede de combate à manipulação. Estamos aqui propondo no LAPSI que haya espaços de articulação para hacer o mesmo enfrentamento, e nós, desde Brasil, estaremos aí juntos para poder estar nesta pelea que é muito forte. Ou seja, que estamos sempre sujeitos a decisões de Estados Unidos e de los imperialistas. E o que passa, e esta é a questão que quero trazer, é que a possibilidade de algo que está sendo chamado colonialismo digital é uma construção de uma pessoa inglesa que trabalha com uma pessoa mexicana, que apunta o colonialismo digital como a nova frente de trabalho de los imperialistas para dominar nosso futuro. Esta dominação, por meio da colonização digital, solamente poderá ser enfrentada por nós de forma coletiva, com a construção de plataformas próprias do campo democrático popular, ferramentas próprias do campo democrático popular. Por isso, nossa tarefa é muito grande. O conhecimento psicológico ha sido empleado sempre por las grandes plataformas. Nós temos que poner este conhecimento ao serviço de las construcciones comunitarias, de las construcciones colectivas, de las construcciones del campo democrático popular. Bueno, en el rol de coordenador, de moderador, vuelvo entonces a las cuestiones. Bettina había apuntado esta cuestión que ya ha sido debatida por André, y hay una que habla de lo que ha dicho Flávia. Le voy a presentar, Flávia. Flávia habló de la disminución de la función cognitiva. Me gustaría que lo desarrollara un poco más, dado que lo relacionó con tratar de comprender el contenido que se nos transmite. ¿A qué apunta con esta afirmación? Y una vez más para André, hay un agradecimiento, una consulta sobre ideas para aplicar desde el contexto comunitario para abordar esta compleja problemática de enajenación de los medios de comunicación hegemónicos en las comunidades. Dirijo a André y a Flávia las cuestiones. Luis Henrique poderá también referirlas y me inscribo ya para hacer um comentário sobre isso também. Flávia, com você. Para desenvolver essa ideia, a gente pode ir no campo do que se chama hoje de economia da atenção. Ele vem dentro do capitalismo de vigilância, e a economia da atenção basicamente vai dizer que as redes e as plataformas, elas estão literalmente sequestrando os nossos corpos, as nossas ideias, e isso está dentro da formação do sujeito, porque, como nós falamos, essa formação do sujeito ela está envolvida com outros sujeitos, e dentro das plataformas nós temos essa comunicação coletiva que é feita. Mas o que acontece é que nós temos uma grande quantidade de informações e conteúdos que estão num fluxo constante. E nós estamos ali frente às telas quase 24 horas por dia. Então, esse fluxo de informações, nós não conseguimos apreender essas informações como experiências de vida que nos constituem.
justamente pela rapidez, pela questão de ser muito superficial muitas vezes. As redes são, de certa forma, superficiais. E isso ainda vai envolver a questão de que, como nós não temos a possibilidade de julgar esses conteúdos com a nossa moral e liberdade, porque afinal estamos simplesmente recebendo eles, isso vai afetar a forma como nós experienciamos e vivenciamos essas experiências e questões relacionadas às redes. E a própria construção de quem somos junto com a todo o espaço coletivo. Seria isso. André? André, deixa eu só aproveitar. A Inia me ha alertado que hubo algo que tendría yo que enfatizar en la pregunta para ti, que es la siguiente cuestión. ¿Cómo defender los derechos individuales contra la masificación de los medios en los contratos? Por favor. Gracias por las preguntas. Marcos, antes abordando justamente el punto que usted levantó. Estamos acá y quiero aclarecer, antes de más nada, que estoy completamente de acuerdo con todo lo que se habló acá y manifiesto mi solidaridad inclusive con Flavia y Luis Enrique, que con belísimas charlas. Mas mira, lo que yo estoy intentando esclarecer es el siguiente punto. La movilización colectiva es la única salida para nosotros. Estamos completamente de acuerdo. Pero Robert Farr, en la historia de la psicología moderna, hace una contribución muy importante. El individualismo es también una representación colectiva. Este es el punto importante que nosotros no podemos nos olvidar. O sea, nosotros podemos partir del presupuesto de que la movilización colectiva es la única salida para nuestro futuro. Pero la pregunta que nos lleva a una paradoja es el siguiente. ¿Cómo nosotros movilizamos la movilización? ¿Cómo se hace este primer paso? Porque las personas no se movilizan, no porque no saben que deben, pero las personas no se movilizan porque no desean, porque no quieren, porque no se sienten representadas por el colectivo, porque se ven a sí propias como individuos apartados del mundo. Entonces, nosotros precisamos resolver esta paradoja. Nosotros sabemos que el colectivo es que puede salvar, pero no sabemos cómo podemos involucrar a las personas en la salvación colectiva. Esta cuestión, de mi punto de vista, es la dificultad de resolver el gran problema de la psicología, la relación entre sujeto y la sociedad. Entonces, este es mi primer punto, que considero ser importante. El segundo punto es lo siguiente. Como ha hablado Enrique, no es una cuestión meramente cognitiva, justamente por eso. Las personas saben que deben se salvar, pero las personas no quieren o no consideran que los caminos colectivos son salvaciones. O siquiera, tal vez consideran que la salvación sea buena, porque nosotros hoy vivimos en una sociedad uberizada de neoemprendedores. Bueno, entonces, lo que yo estoy llevando a cabo es que nosotros como psicólogos tal vez debamos reflexionar sobre la importancia de los fundamentos de la propia aprehensión de la realidad por las personas. O sea, nosotros, y aquí a cisão entre heterodefensa y autodefensa, tal vez la cuestión central es que en toda la creencia de las personas
que les hacen individualistas a una creencia. Y nosotros debemos combatir la creencia de creer, la necesidad de creer, y no el pensamiento crítico que apunta para una sociabilidad de emancipación. Entonces, esa es mi cuestión fundamental. Y una de las preguntas, no voy más a tomar tiempo, no voy tal vez conseguir abordar a todas, para no tomar tiempo de los compañeros y compañeras. La cuestión es, ¿cómo hacer esto? Yo creo que nosotros debamos rescatar la capacidad de la psicología, establecer diálogos con las personas a partir de los presupuestos, por ejemplo, de Paulo Freire, que no considera que la relación de educación es la misma que una relación de ensino. O sea, el ensino se hace en instituciones específicas, pero la educación está por toda la sociedad. Las personas precisan resgatar la consciência del caráter mediático del capitalismo, no sentido de que las verdades son, a través de la verdad se ejercen poderes sobre ellas. Y nosotros precisamos construir una nueva subjetividad colectiva de las personas, no sentido de que consideren que creer no es la finalidad última del pensamiento. El pensamiento no apunta para creencia, el pensamiento apunta para la libertad. Pero no es así que está configurada nuestra realidad. Nuestra realidad técnica hace del pensamiento un medio para apuntar para una finalidad capitalista, pero no pensamiento apuntando para una realidad de libertad. Y nosotros no sabemos hacer esto porque todos nosotros estamos creados en un mundo en que todos nosotros somos recursos humanos para el capital y no sujetos. Nosotros debemos resgatar el carácter político y ético de la psicología y tal vez tomar la psicología o tomar el objeto central de la psicología, la ética, las relaciones que los sujetos establecen consigo mismos, con los otros y con el mundo. Muy bien, André. Luis Henrique, ¿quieres hacer algo? Já foi. Sim. Não, em continuidade à pergunta feita à Flávia, Flávia expôs muito claramente, só queria dar algumas continuidades a isso. Você pode tentar falar em outro idioma? Sim. Dar continuidade à explanação de Flávia. Como apresentei, o sistema de necessidades humanas, as coisas que precisamos, que pensamos que precisamos, sentimos carência, quando são mediadas por estas psicotecnologias, ocorre uma redução deste sistema, um empobrecimento, uma simplificação desse sistema, e que nossas necessidades são quebradas, são fraturadas em pequenos comandos. Quem desenrola este desenho são funcionários das empresas, são filósofos, psicólogos, matemáticos, designers, desenhadores gráficos, que fazem uma forma de que, através desses desencadenantes, reforços, distrações e hábitos, o que ocorre é que o foco não é a satisfação de necessidade. O desenho que eles fazem é uma coisa chamada desenhos de engenharia de decisões. Como as decisões são ofertadas, as opções são ofertadas. Então, tu só podes satisfazer as necessidades mediante as opções que eles apresentam para nós outros. E essas decisões só estão lá porque não contrariam o mecanismo de valorização de dinheiro, de capital que está por abaixo de las psicotecnologias.
Entonces, o que temos que pesquisar é esse processo de engenharia de decisões, o design de decisões. E isto, em todas as interfaces, a color do botão, a posição do botão, o texto que está escrito, o que vai arriba, o que está abaixo, o que está oculto, o que não aparece, o que está em destaque, é uma narrativa, é uma condução. E é esta condução que tem a função de diminuição do cognitivo. Então, é importante que que a ULAPS, que as organizações empiecem processos de pesquisa. E mira, neste momento, a pesquisa sobre essas interfaces, a questão econômica está sendo feita apartada. As ciências estão apartadas, cada uma em uma sala separada, tentando montar o quebra-cabeça, pero uma parte das peças está em outra sala. A crítica da economia política, das tecnologias da informação e comunicação, está em uma sala discutindo o desenvolvimento econômico, o fenômeno econômico, pero não entendem como as pessoas tomam as decisões. Essas peças estão conosco, em uma sala quitada. Temos que estar todos juntos na mesma sala, montando o quebra-cabeça, as peças, juntos. Este é um desafio que, por exemplo, estou propondo nesta agenda de pesquisa. Muy bien, gracias Luis Enrique. Bueno, yo haré un comentario más sobre una cuestión que no ha sido abordada por los tres compañeros de la mesa, y entonces presentaré una última cuestión que no es para los miembros de la mesa y pediré a Iña que la conteste. ¿Puede ser? Bueno, la cuestión a que quiero referirme es cuál debe ser el rol de la psicología social frente a los planos de desestabilización instaurados en América Latina. Y sigue entonces refiriendo la manipulación de los medios de comunicación que promovieron los justificadores de tortura. Yo creo que están hablando de alguien que conocemos bien en Brasil. Justificadores de tortura, masacres y tal. Bueno, quería empezar diciendo que para nosotros es claro que la manipulación no ha sido inventada por la inteligencia artificial. Para nosotros en Brasil, que hemos convivido casi 50 años con la red Globo de televisión, vivimos muy claramente otros procesos de manipulación por parte de los medios de comunicación que nos muestran que la manipulación es antigua. Y antes, y muy antes, ya es decir, la manipulación llega muy temprano en la vida humana, pero la forma como la conocemos nosotros tal vez tenga sido saudada por Cervantes al comenzar el libro sobre Don Quijote. Y él decía, de tanto leer libros de caballería, Don Quijano se volvió loco. Y la idea de locura en aquel momento era enajenación. Era alienación. De tanto leer libros de caballería. Si vos acordáis, Don Quijote empezó a vivir como si fuera un caballero andante, casi 500 años, 400 años después de que ya no habían caballeros medievales en Europa. Y de tanto leer los libros había vivido esta modificación en su forma de actuar, en su forma de elegir, en su forma de convivir con las personas. Bueno, la manipulación no es nueva. Lo que pasa es que con la llegada de herramientas muy, muy poderosas y que no están sometidas a nuestro escrutinio, no están sometidas a nuestra comprensión, gana mucha fuerza en la manipulación.
Esta es nuestra cuestión. Nosotros de Psicología Social habíamos ya alertado en el Congreso de ULAPSI en Guatemala, creo que ya se van 6 años o 8 años, que había un nuevo procedimiento de la derecha latinoamericana de promover los cambios en su interés, a su interés. Citábamos el caso de Paraguay con Lugo, citábamos el caso de Honduras, bueno, no me acuerdo ahora, y llegábamos al caso de Brasil. No había el golpe de Brasil todavía, pero alertábamos que el uso de la manipulación de subjetividades por medio de mentiras repetidas, organizadas, se podrían lograr avanços en la posición de la derecha en América Latina. Lo que pasa ahora, y por eso estamos acá hoy, es que con los medios producidos basados en inteligencia artificial, esta situación podrá perpetuarse, no perpetuarse, claro, porque no hay nada perpetuo, pero podrá prolongarse grandemente si no formos nosotros capaces de construir, con la contribución de la psicología, a nuevas formas de relación con estos medios, con estas tecnologías. Por eso quería insistir que sí, que está claro. Claro, en el caso brasileño hay ahí una tercera parte casi de la población que apoya todavía al genocida Bolsonaro. ¿Por qué llamo genocida? Porque los estudios en Brasil apuntan, estudios de salud mental, de salud pública, apuntan que hubo un programa de llevar a la muerte a estas 300.000 personas, más de 300.000 personas. Hubo una práctica sistemática, iniciativas, decisiones. En mi caso, en mi ciudad, Florianópolis, por ejemplo, había un crecimiento de la contaminación, del contagio, no contaminación, perdón, del contagio, y las decisiones del alcaide todas facilitaban la vida del virus y no la vida de las personas. Entonces, por eso llamamos genocida. Genocidas agrupados en Brasil en distintos puestos de gobernanza. Llamamos a Bolsonaro genocida porque ha hecho este camino. Y sí, hay ahí todavía un tercio de la población, pero no es verdad que un tercio de la población apoye todo lo que hace Bolsonaro. No llega tal vez a 10% de la población. Pero con los mecanismos todos que mantiene él todavía, con los grupos de WhatsApp, las páginas en Facebook, las páginas en otras plataformas, logra mantener una apreciación positiva por parte de la población. Así que, claro, vamos a precisar de mucho esfuerzo en el campo que llamo yo democrático popular. ¿Por qué? Porque el campo comprometido con la democracia y psicología solamente rima, se dice rima creo también en castellano, psicología solamente rima con democracia. Y por eso tenemos nosotros que estar atentos a este momento de la pandemia y a los momentos futuros que pueden ser formatados con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, voy a preguntar si a vosotros tres gustarían de hacer alguna consideración final antes que pase para Inia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Andrea, Flávia, movam sus cabeças para... Bueno, perfecto. Entonces, haré la pregunta que ha llegado sobre psicología educacional, pero no logro llegar a ella. Un rato más. Valdeluce Freitas ha preguntado, na área de la psicología escolar, la ULAPSI tiene ya alguna orientación o norma o resolución en esta dirección? ¿Existen dudas con relación a la práctica y ejecución del trabajo en esta área? Para contestar a esta cuestión,
pido a Inia que, por favor, entre. Ok, Marcos. Sí, por favor. Bien, tenemos en ULAPSI un grupo de trabajo de psicología escolar y educacional. En el Facebook de ULAPSI hay la divulgación, algunos carteles que hablan de los GTs e incluso tiene el correo electrónico de la coordinación del GT de psicología educacional y escolar, como también tiene el contacto de la coordinación de todos los otros 8 GTs que ULAPSI tiene en funcionamiento, ¿sí? Y hay también la intención, la organización del GT de Psicología Escolar y Educacional de una publicación para fines de 2021, inicio de 2022, de un cuaderno que haga las discusiones en esta área del GT de personas, de pesquisadores, psicólogos, de psicólogos que hacen parte del GT. Entonces también queda acá la invitación para que las personas puedan agregarse a los GTs. Gracias, Inia. Judith, creo que Karina me ha subrayado acá que hubo una cuestión que no ha sido contestada. Y nada más quería demostrar solamente que nuestros 3 invitados han contestado de alguna forma, subrayando la importancia. La cuestión es, ¿cómo tratar del tema de que los contratos sean unidireccionales? Y lo que la psicología podría hacer para precautelar a estos usuarios. Me gustaría apuntar que los 3 invitados indicaram a importância da compreensão dos processos. A psicologia teria que desvendar, não sei se se diz desvendar em castelhano, sacar as vendas e trabalhar para que a ingenuidade seja alejada de nós. Em nossa iniciativa do Instituto Silvia Lane, decía, uno de nuestros eventos decía, es el fin de la ingenuidad. O sea, de aquí para adelante, cada uno de nosotros que han podido acercarse del tema, por ejemplo, escuchando a nuestros invitados en esta mesa, tendría que saber, yo puedo seguir atendiendo a una persona por WhatsApp, yo puedo seguir atendiendo por Skype, yo puedo trabajar. Bueno, pero yo ya sé que estoy siendo grabado, que estoy exponiendo mi vida, estoy exponiendo la vida de las personas con quienes estoy trabajando. O sea, el fin de la ingenuidad. Podemos hacer lo que queramos, pero sin poder decir más, no lo sabía, esto no. Porque WhatsApp nos está informando, está diciendo, si queréis mantener tu página aquí, tu assinatura, sepa que estamos gravando e informando a la NSA estadunidense. Ou seja, estamos sendo informados hasta mesmo por las plataformas de que elas utilizam nossas informações. E seguimos ofertando nossas vidas a eles. Como ha dicho André, pode que queramos entregar-nos. Pode que queramos entregar, pero no vamos más decir, no lo sabíamos. Sí, lo sabíamos, seguimos haciendo por pereza, por desinterés, por lo que sea, pero seguimos entregando nuestras vidas y las vidas de las personas con quien trabajamos a estas plataformas. Perdonen que sea tan enfático para concluir este momento. Marcos, ¿puedo complementar? Teremos rápido, 2 minutos, sí, claro. Porque en el simposio Silvia Lane tenía muchos educadores. Y a la pregunta sobre las redes sociales, los contratos, los derechos, transitó un poco. Ficou claro entre el grupo que yo estaba que es importante la educación para el uso de las tecnologías, sobre todo para los niños.
porque o contrato é unidirecional. Tu aceitas ou não aceitas. Tu não vai ter Facebook se tu disser, não concordei com a questão 3.12. Não é possível. Pero é importante que ensinemos as pessoas a ler os contratos, a saber o que está em jogo. Há um câmbio de direitos. O Facebook nos dá o direito de uso de uma propriedade intelectual, que é o Facebook, o aplicativo. E nós, em cambio, damos o direito para que usem nossas propriedades intelectuais, que são as coisas que pongamos em la rede. Há uma troca, um câmbio. Isso precisa ser esclarecido. Não é de graça, não é grátis. Então, a questão da educação de los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos incluso, es importante, incluso es una forma de lucha política, la educación para el uso de las tecnologías. Muy bien. Aprovecho lo que has dicho, Luis, para informar que nuestra página, la página del Instituto Silvia Lane, ha sido invadida hace un mes. Nos fuimos a Facebook a decirles que estamos invadidos y no podemos utilizar. Y hay un retraso. No toman la providencia para que podamos accesarla. Hacemos una broma de que han asistido a nuestro simposio. Y no les gustó escuchar que estábamos tratando exactamente de los problemas que ellos crían para nosotros. Claro, es una broma. Puede que ni mismos sepan lo que hacemos nosotros. Pero el hecho es que estamos hace más de un mes, una página que es muy fuerte aquí en Brasil, en la psicología brasileña, para promover el combate al genocidio, para promover el combate al colonialismo digital, y no podemos utilizarla porque una persona logró acceder a la página, no sé cómo, nos sacó todos de la administración y no podemos, él mismo no hace nada más nos impide de hacer cosas y Facebook no resuelve nuestro problema. Abrí aquí una información ahora, puede que tengan empezado a resolver, no leílo todavía porque llegó ayer muy tarde, pero el hecho es que investimos mucho esfuerzo para sermos populares en las plataformas que nos van a banir cuando quieran. Y esto tenemos que saber. ¿Tenemos que utilizar Facebook? Creo que sí. Pero sin saber que tenemos que cuidarnos y sin saber que tenemos que promover la creación de nuevas plataformas y nuevas herramientas, estaremos fadados, estaremos destinados a un fracaso general. Nada más, Inia me había pedido que comentara para encerrar. Tenemos un libro, el libro tiene como 300 páginas, con más de 20 capítulos. 3 de estos capítulos son de nuestros invitados a esta mesa, Flávia, André y Luis Henrique, a quien agradezco profundamente haber aceptado en tiempo muy corto la participación. Tuvimos problema en la construcción de esta mesa y ellos nos han salvado para que pudiéramos tener este debate. El libro será de acceso libre, poderá ser bajado en PDF por quien quiera, pero lo que quería yo subrayar es que tanto el capítulo de Flávia, cuanto de André, cuanto de Luis Henrique, los 3 están listos ya en castellano. Así que vamos ya hicimos aquí, ya concertamos que serán ofrecidos a Judith y a Inia para que puedan facilitar el acceso por los compañeros que utilizan el castellano como idioma materno. Y también cuando esté publicado el libro, si tardamos un poco a publicarlo en castellano, vamos a poner los capítulos ya traducidos a disposición. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Franca. Muchas gracias, Inia. Un abrazo a todos que estamos acompañando y en eso creo que represento los 3 compañeros que están en la mesa en esta despedida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a nuestros queridos disertantes, Luis, Andrés, Flavia. Realmente excelente las ponencias, muy claras. Todas las preguntas respondidas en las distintas plataformas que estuvimos transmitiendo. Nuevamente agradecer la presencia con nosotros de nuestra presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología, la licenciada Bettina Cuevas, al representante de la Universidad Nacional del Este, el señor Sandro González, y al miembro del comité organizador ejecutivo también del Congreso, César Mejía, que está con nosotros. Antes de ir culminando, queremos dar la invitación a la mesa de la tarde que vamos a ir teniendo, que es Pandemia y Violencia, retos para el ejercicio de la psicología en Latinoamérica. También hacerle nuevamente la invitación a lo que será el 8º Congreso Latinoamericano de Psicología del 3 al 5 de junio. También lo estaremos haciendo en la modalidad virtual y extendemos las invitaciones a todos. Realmente, después de escuchar estas excelentes disertaciones a las cuales vamos a tener de vuelta con nosotros en el Congreso, yo creo que ahora más gente va a querer inscribirse con nosotros. Muchísimas gracias. Para ir cerrando la mesa, voy a pasar nuevamente la palabra a la representante de ULACSI, Inea. Joana, por favor, para las palabras de cierre. Después estaremos pasando la palabra a la coordinadora, la licenciada Franca Lacarrúa. Entonces, a mí me gustaría dar gracias a todos que están acá con nosotros, nuestros invitados, pero también todas las psicólogas y psicólogos que quedaron con nosotros hasta ahora. Decir que de aquí un rato, 2 horas, estamos para la discusión de la tarde. Esperamos que todos estén con nosotros. Hasta pronto. Bueno, y de mi parte lo mismo, les esperamos a las 14 horas de Paraguay, ya en los diferentes países tienen los horarios para otra mesa muy interesante que también vamos a debatir sobre esa problemática latinoamericana y bueno, esta será nada más, esto será un anticipo de lo que nos espera en el Congreso Latinoamericano de Psicología, ULAPSI 2021, en junio, del 3 al 5. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Con esto culminamos nuestra mesa y nos encontramos de vuelta a la tarde. Gracias a todos los expositores, los de la comisión organizadora y a todas las personas que nos están mirando a través de las redes.